Buenos días, buenas tardes, todos y todas, desde donde estén en todas partes del mundo. La Asociación Mundial para la Salud Sexual presenta hoy una sesión especial dedicada al nuevo capítulo sobre salud sexual en la CIE 11, en colaboración con el Programa de Reproducción Humana de la Organización Mundial de la Salud y con la Organización Panamericana de la Salud. Yo soy Esther Corona, soy la vicepresidenta de UAS y tengo el honor de moderar esta sesión el día de hoy en conjunto con el doctor Rodolfo Gómez Ponce de León de la OMS, de la OPS-OMS. Por favor, ya hemos visto que ya nos han empezado a visitar en el chat. Les rogamos a todos, a todas, que nos escriban, que nos digan dónde están, desde dónde nos visitan. Y en este momento tenemos casi 800 personas registradas y además, y por supuesto, los invitamos a todos y a todas a visitarnos en Facebook Live y en YouTube Live. Estas sesiones especiales son coordinadas por el doctor Eli Coleman, y desde el comité científico, por el doctor Alan Yami, que no está en este momento. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión? Por supuesto, en primer lugar, diseminar ampliamente los cambios en la CIE 11 y también por los relativos a la salud sexual. Y por ende, fortalecer las capacidades técnicas en salud sexual del personal de salud en América Latina y esperamos que también en el Caribe. En este momento le vamos a pedir a nuestro presidente, Pedro Nobre, que está aquí también presente, que nos dé un mensaje de bienvenida a nombre de la UAS. Muchas gracias, Esther. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén. Yo voy a hablar en mi mejor portuñol, porque soy portugués, mas creo que me entienden todos. Dizer que é um gosto poder estar aqui e poder estar aqui numa sessão tão importante para a OAS e para a OMS e PAO. Dizer que esta sessão, que é no novo capítulo sobre saúde sexual da Classificação Internacional de Enfermedades, marca um cambio muito importante para a saúde sexual. Pela primeira vez há um capítulo, um chapter, dedicado solamente à saúde sexual, e esse é um cambio muito importante para a despatologização da saúde sexual, e isso é muito importante, e nós outros iremos falar disso e nossos invitados. Dizer também que é muito importante para a OAS a colaboração com a OMS, Organização Mundial de Saúde, e PAHO, e dar graças a Rodolfo de estar aqui, e a Jenny, representando o PAHO e a OMS. E também, muito importante, esta é uma das primeiras sessões solamente em espanhol, e creio que é muito importante que façamos cada vez mais sessões que não sejam solamente em inglês, porque o público é muito maior, e também significa que é uma parte importante de profissionais que trabalham não só em espanhol, em português e outras línguas, que também têm direito a ter a sua língua como principal em sessões específicas. E por último, dar apenas uma palavra de agradecimento a todos os palestrantes, a Jenny Cresswell, muitas graças por juntar-se a nós outros, Rubén Hernández Eusébio, que são de la casa, são ex-presidentes da OAS, é sempre um prazer estar com vós outros, e uma palavra especial a Tamara Adrián, que não sendo de la OAS, é uma colaboradora de muitos anos e amiga de OAS. Muitas graças também, Tamara. E uma palavra especial a Elal Coleman, que é o focal point da OAS com OMS e que, por sua iniciativa, tudo isto é possível. Por isso, muitas graças a todos e espero que possam desfrutar desta importante sessão. Bem-vindos e boa sessão. Graças.
Aunque Pedro Nobre ya ha presentado prácticamente a todo el equipo, sí quisiéramos un saludo de cada uno de ustedes para que todos nos reconozcamos los que estamos aquí. Pedro, por favor, un saludo especial para nuestro auditorio este día. Pedro es el presidente de la UAS. Luis Perelman, secretario y tesorero de la UAS. Eli Coleman, expresidente de la UAS. Rodolfo Gómez Ponce de León, que representa a la Organización Panamericana de la Salud. Jenny Creswell, Organización Mundial de la Salud. Tamara Adrián, abogada defensora de los derechos humanos. Rubén Hernández Serrano, expresidente de la UAS. Y Eusebio Rubio Aureoles, también expresidente de la UAS. Como ven, tenemos aquí una pléyade de presidentes y expresidentes. Y ahora quisiera también presentar a nuestro coordinador, co-moderador de esta sesión, que es el doctor Rodolfo Gómez Ponce de León. El doctor Gómez, desde marzo de 2015, se ha desempeñado como asesor regional de salud sexual y reproductiva del CLAP, que es el Centro Latinoamericano de Perinatología, pero que se ocupa de una gran variedad de temas, incluyendo la salud sexual. Él es médico ginecólogo egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Es también, tiene una maestría en Ciencias de la Salud Pública con enfoque en salud materno-infantil de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, y un doctorado en la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Desde 2007 es profesor asistente de salud materna global en el Departamento de Salud Materno-Infantil en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. El doctor Rodolfo Gómez participa en numerosos comités de expertos de la OMS, así es de que lo van a encontrar con mucha frecuencia aquí en el ciberespacio. Por supuesto, particularmente en la región de América Latina y el Caribe. Y tiene muchísimas publicaciones en revistas con referencias con temas de salud sexual y salud reproductiva. Rodolfo, mucho gusto en verte y mucho gusto en que estés con nosotros coordinando. Y ahora les pediremos, va a aparecer una pequeña encuesta en el chat o en la pantalla, y les pediremos que la respondan, por favor, van a ser muy útiles para dirigir nuestra sesión el día de hoy. Rodolfo, va para ti el micrófono y la pantalla para que nos hagas el favor de introducir el tema y presentar a nuestra primera oradora, que es Jenny Creswell. Muchísimas gracias, Esther. Creo que, bueno, Esther no necesita mucha presentación. Es uno de los líderes en nuestra región de América Latina y el Caribe, que ha forjado una historia muy, muy fuerte en lo que es educación sexual y salud sexual. Creo que es un honor para todos nosotros poder contar con Esther como vicepresidenta de la UAS, representando a nuestra región de América Latina y el Caribe. Ella puede contar la evolución de la educación sexual en México casi en primera persona. Los cambios más importantes que se han dado en la educación de la sexualidad en un país tan grande como México y su impacto en la región, lo puede contar en primera persona. Muchos de nosotros podremos leer y aprender sobre lo que Esther ha desarrollado. Así que un gran honor compartir esta co-coordinación con Esther, que es un personaje a quien todos en nuestra región admiramos y queremos muchísimo. Así que gracias, Esther. Y ahora voy a presentarles a una colega de la Organización Mundial de la Salud, que nos va a presentar de manera muy breve
en un tiempo corto de 20 minutos, ¿cuál es el papel que tiene la Organización Mundial de la Salud en este concepto de la clasificación de enfermedades que tiene una evolución, que se revisan? El 1, 2, estamos por comenzar la aplicación del CIE-11, la Clasificación Internacional de Enfermedades, la 11ª versión, que se pondrá en vigencia, nos contará ahora Jenny con mayor detalle, seguramente a principios del próximo año, pero que ya el hecho de ser una nueva modalidad participativa, ampliamente participativa, nos brinda a todos los que están escuchando y a los que van a escuchar la grabación la posibilidad de interactuar con el sistema. Esto es súper innovador. Así que les pido que pongan mucha atención. Jenny Creswell es científica de la Unidad de Integración de Salud Sexual y Reproductiva del Sistema de Salud en el Departamento de Investigación de Salud Sexual y Reproductiva de la Organización Panamericana de la Salud en Ginebra, en Suiza. Ella es responsable de medir morbilidad, mortalidad materna, salud sexual, reproductiva, materna, y está muy vinculada al monitoreo y evaluación de los programas nacionales, regionales, a través de los marcos del monitoreo global. Ella es punto focal en el Departamento de Salud Sexual para el apoyo técnico en datos relacionados con salud sexual, incluyendo el desarrollo de normas y estándares para la medición de los capítulos relacionados a salud sexual en la Clasificación Internacional de Enfermedades y problemas relacionados con la salud. Lo que llamamos CIE, que en este caso estamos en la transición del CIE 10 al CIE 11. Así que quiero contarles que Jenny no habla español, ella va a hablar en inglés, los slides van a estar en español, ustedes los van a poder seguir, pero muy gentilmente, una funcionalidad más de nuestra querida Esther, ella va a hacer una traducción de lo que Jenny vaya comunicándonos, así que les pido mucha atención. Y Jenny, please, go ahead, the floor is yours. Thank you very much, Rodolfo. So, hello everyone. Thank you very much for inviting me to participate today. As Rodolfo just said, I'm going to give a very brief overview of the sexual health chapter within the ICD. Esther is kindly going to translate consecutively into Spanish, so therefore I'm going to speak very briefly so that we keep to time. So you may want to read additional details on the slides as we go through. Buenos días, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y como ya se anunció, voy a hablar de la salud sexual en la Clasificación Internacional de Enfermedades 11, un panorama general. Yo voy a traducir después de cada una de las láminas de la presentación. Go ahead, Jenny. Thank you, Esther. So the ICD, as most of you know, is the global standard for health data, clinical documentation, and global measurement and monitoring. And it provides a common set of definitions and codes so that we can be confident that health providers and systems are using the same standards across the world to define a given health condition across different countries and settings. The 11th version of the ICD was approved by the World Health Assembly in 2019, and implementation will begin from January 2022 onwards. La Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud es el estándar internacional para los datos sobre la salud, documentación clínica y agregación estadística. Y empezará a ser implementada a partir del año próximo. ¿Es it Jenny next year? Yeah, from January 2022. Sí, en enero del año próximo empezará ya a tomar efecto. Y en la lámina tienen ustedes la principal idea, que es establecer un lenguaje común que pueda ser utilizado en diferentes instancias de salud. Go ahead. The ICD is not just about diseases. It also contains classifications for many other conditions and factors related to health. For example, in green, this is what people commonly think of when they talk about the ICD, but the things shown in blue are also included.
For example, ICD-11 contains codes for conditions relevant to health that are not a disease, such as access to contraceptive services, and also important contextual factors. And it also contains a new section on functioning assessment, which is the opposite of disability. It's what you can do rather than you can't do. So it's a very diverse document containing a lot of different items far beyond disease. Muy al contrario de lo que se piensa, la CIE 11 va muchísimo más allá del diagnóstico. En verde tenemos la temática que en general lo que la persona piensa que contiene la CIE, pero no. Va muchísimo más allá, toma aspectos contextuales y tiene muchos elementos que realmente contribuyen a dar una visión mucho más integral de lo que es la salud y cómo se generan las condiciones que están relativas a la misma. Why was it necessary to update the ICD? Well, this is done periodically, and ICD-11 is a big improvement on earlier versions. It's designed to be much easier to use with less training required, and also it's been designed for the modern era. It's ready for use in multiple IT environments. It has an online interface, online services, multilingual support, and inbuilt user guidance. ¿Por qué fue necesario actualizar la CIE 11 si ya había toda una serie de clasificaciones anteriores? Por supuesto, para mejorar la utilidad hay que pensar en reducir la capacitación necesaria. Tenemos que tener muchísimos más detalles clínicos a través de una combinación de códigos, que es uno de los elementos más visibles y más innovadores de la CIE 11. Mejorar la forma en que se hace la indexación, por supuesto, tomar en cuenta la incorporación de los entornos electrónicos, actualizar el contenido científico y vincular con otras clasificaciones relevantes. Y por supuesto, mejorar la comparabilidad de todas las adaptaciones que se puedan usar en esta temática. Moving on to sexual health specifically. So ICD-11 for the first time contains a new chapter dedicated specifically to sexual health. And this chapter is based broadly on the WHO definition of health, which emphasizes a broad focus on well-being, as well as the absence of disease or dysfunction. La salud sexual en la CIE 11 es una de las grandes novedades de esta nueva publicación, y se basa, por supuesto, en la definición de trabajo de la OMS sobre salud sexual, que ya todos conocemos, que habla cómo es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, y por supuesto no solo la ausencia de enfermedades, disfunciones y dolencias. Esta definición operativa que ya hemos venido usando prácticamente desde el 2006 es el centro o el meollo de este nuevo capítulo. So specifically, the concepts included primarily within the new chapter are described upon this slide towards the top. And there are many other conditions which are cross-listed, which means that they sit elsewhere within the ICD in another parent chapter, but they are specifically linked to the sexual health chapter. And examples of these cross-linked concepts would be things like female genital mutilation, sexually transmitted infections, and access to contraceptive services. Estos son algunos de los elementos, los que aparecen en la transparencia, de las referencias que están ubicadas en otro lugar, pero que incluyen, por ejemplo, cambios en la anatomía genital femenina, y no únicamente aspectos, digamos, anatómicos sobre, por ejemplo, la mutilación genital femenina, y por supuesto otros elementos como pueden ser cambios en la anatomía genital masculina y algunos más como infecciones de transmisión sexual y otros que estamos viendo en la misma presentación. So I'm just going to very quickly run through a few highlights of the things which are specifically contained within the sexual health chapter. So first of all, sexual dysfunctions.
Many of the codes, most of the codes were previously listed under either the mental and behavioral disorders chapter or the diseases of the genitourinary system chapter, and they are now integrated within this new chapter of the ICD on sexual health. And this revised integration is intended to more accurately reflect that these conditions have both psychological and biological components. Un ejemplo es, aquí tenemos cómo se analizan las disfunciones sexuales, con una definición primero, que son síndromes que comprenden las diversas formas en que las personas adultas pueden tener dificultades para experimentar actividades sexuales personalmente satisfactorias y no coercitivas. Es decir, hay una clasificación integrada. Este elemento será más adelante analizado por Eusebio Rubio, pero también se cruza con otros elementos que tienen, por lo tanto, que están relacionados con componentes tanto psicológicos como biológicos. The sexual pain disorders is another area included within the new sexual health chapter, and this area is a particularly nice example of post-coordination, which is a process within ICD-11, which allows different codes to be combined to describe more fully and characterize a clinical concept, adding more detail as needed. For example, the codes can be combined to describe factors associated with the sexual pain disorder, for example, with relationships, with substance use, and so on. Otro elemento que llama la atención, otro elemento muy especial es, por ejemplo, trastornos sexuales por el dolor, en donde aparte de la definición que está aquí indicada, también hay toda la utilización de códigos combinados que permiten refinar el diagnóstico y permiten dar una atención mucho más específica a este aspecto que es poco considerado y que toma, por ejemplo, de otros capítulos, factores psicológicos y conductuales, sustancias o medicamentos, todo a través de la combinación de códigos que nos llevan a una mayor especificidad. And finally, this is also home to the codes on gender incongruence, which are divided into of adolescence and adulthood and of childhood, where childhood is defined as pre-puberty rather than the legal age of majority. These codes were moved out of their previous position within the chapter on mental and behavioral disorders, and we're going to be observing very closely the implementation of these new codes over the coming years to see how the new ICD system affects access to care and care-seeking pathways. Finalmente, también se toma los aspectos que tienen que ver con la discordancia de género, que está tomada en dos aspectos, tanto en la adolescencia y la vida adulta, como en la infancia, que también constituye una gran novedad. Esto fue sacada del capítulo de trastornos mentales y del comportamiento, lo que contribuye a la despatologización. Y por lo tanto, va dirigida a apoyar el acceso a los servicios de atención de la salud, que es uno de los aspectos más negados o más soslayados. Y por supuesto, como debíamos mencionar antes, despatologizar el diagnóstico y fortalecer los derechos humanos. So in terms of timelines, as I mentioned earlier, ICD-11 was adopted by the World Health Assembly in May 2019, so 2 years ago. We're currently in a preparation phase where early adopter countries are preparing their IT systems, training health providers and so on, ready to start implementation. And countries, member states have the option of beginning implementation from the 1st of January 2022. Not all countries will transition to ICD-11 at this time. It usually takes several years before countries make the switch from older systems, but we are expecting that this time, particularly given the strength in IT and so on, that the adoption may happen quicker than with earlier versions. Esta es la línea del tiempo de cómo se ha efectuado todo el proceso de la elaboración y de la implementación de la CIE. Fue adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2019. Luego, durante el año de 2019 al 2021,
se dan todos los pasos necesarios para que los países miembros de la Asamblea Mundial de la Salud la puedan adoptar ya preparándose en términos de capacitación y en términos también de refinamiento y adaptación. Para enero del 2022, el año próximo, se espera que los primeros países implementarán la CIE 11. No podemos esperar que todos los países la implementen. Estos serán algunos países y otros tendrán que pasar por un proceso más detallado que nos llevará probablemente a tomar algún tiempo antes de que sea plenamente adoptada. You can browse all of the ICD codes online, and this is a screenshot of the browser. The web address, the link is shown in the top right of the slide. The browser is currently available in Arabic, Chinese, English, French, Spanish, and Russian, although certain pages still remain to be translated and ready for January. Como pueden ver, esta es una página tomada directamente del sitio web de la Organización Mundial de la Salud, donde ya nos muestra todas las traducciones, que las tenemos en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas: español, francés, inglés, árabe, chino y ruso. Y tenemos aquí precisamente ya todos los procesos en las diferentes que pueden ser consultados directamente de internet, y poco a poco se irá integrando mucha información en los diferentes idiomas. Por lo tanto, aquí tienen ustedes también la URL arriba por la que pueden acceder a la revisión y a los elementos de la CIE 11. So you can click using the links as I just showed and navigate using the links on the left-hand side. The French and Russian have been added this week since I wrote the slide. This is just a screenshot of what it looks like. Bueno, aquí está justamente la página para que veamos cómo se ve, los códigos, cómo están. Ahí tenemos, espero que los puedan observar, y si no, pueden entrar directamente a la página y ver uno por uno cómo son los códigos relacionados con algunos aspectos. Del lado izquierdo, estadísticas de mortalidad y mortalidad, y específicamente aquí tenemos las condiciones relacionadas con la salud sexual y cómo se cruzan con aquellas que están codificadas en otras partes. Y ahí están los códigos para que puedan ser cruzados, utilizados y articulados. Actualmente se dispone en inglés, español, árabe y chino. Prácticamente los idiomas que casi cubren pues todo el globo. La siguiente, por favor. Jenny, over to you. Thanks, Esther. And finally, the other way you can participate is with ICD-11. It will be much easier for the global community to comment and provide feedback, suggestions relating to the codes. And to do this, you go to the right-hand side of the browser here, highlighted in the orange circle. Este es un proceso plenamente participativo, y además de la consulta directa que se puede hacer a través de internet, también se puede participar enviando comentarios, propuestas, traducciones, es decir, todo aquello que toda la comunidad de personal de la salud, y además de todas otras personas interesadas, puedan hacer de esto realmente una plataforma viva y que requiere que se actualiza constantemente. Pero en este momento es muy importante la participación de todas las personas para fortalecer la CIE 11. And if you click there, you get through to this orange page for commenting. You have to make an account the first time, but it's very straightforward. And here you can make your submissions on any of the codes. We encourage submissions to clearly justify their proposals using scientific evidence, citations of literature, and so on, because this is a key part of what we look at when we review the submissions. Aquí está justamente el modo en que se tiene que hacer. Hay que hacer un registro
pero son bienvenidas absolutamente todas las contribuciones que también pueden ser literatura, evidencias que aumenten y que abunden en la CIE 11. So my final slide. So in terms of next steps, ICD-11 will be much easier to keep up to date than earlier versions due to its online nature and interactive commenting process. WHO reviews all the comments that are received. Where needed, we can convene expert panels to review proposed modifications, and any expert panels that we convene, we do so according to standard WHO procedures to ensure independent scientific advice and declarations of interest are fully declared. Following review for this chapter specifically, Sexual and Reproductive Health Department makes a recommendation to the overall ICD Secretariat for their consideration based on the scientific quality of the proposal. And the current areas that we're looking into include intersex-related conditions and the classification of endometriosis. We will also be conducting research within the department over the next few years to document experiences as ICD-11 begins implementation to see what lessons we can learn. Dado que este es un trabajo que tiene una continuidad y que está en desarrollo constante, tenemos la posibilidad de hacer comentarios a través de la página naranja que son revisados constantemente y en ciertas ocasiones se convoca a expertos cuando es necesario hacer un análisis más detallado. Un aspecto muy importante en este momento es las conversaciones y los aportes que se están realizando en torno a las condiciones relacionadas con la intersexualidad. Y por supuesto necesitamos el aporte y el apoyo de la investigación y documentación de todas las experiencias resultantes de la aplicación de los códigos corregidos de la CIE 11. Aunque esto fue hecho ya de una manera experimental y prácticamente en una gran parte de los países miembros de la OMS, este es un proceso que continúa. Over to you, Johnny. Thank you very much for your attention, and thank you very much, Esther, for the translation. Bueno, aquí están los datos de donde pueden seguir a todo el proceso y gracias. Thank you very much, Jenny. Le pasamos la voz al doctor Rodolfo Gómez. Fantástico. Muchísimas gracias, Jenny, por este apretadísimo, pero muy completo informe sobre la renovación, no solo en cuestión conceptual, sino también en cuestión metodológica que tiene esta nueva versión del CIE, que es el CIE 11. Quisiera resaltar algunos puntos importantes que son cruciales para poder permitir después la discusión. Recordar que este CIE 11, ¿por qué es importante? Porque tenemos que hablar el mismo idioma, porque tenemos que tener los mismos conceptos, como Jenny lo decía, y no solo en la clasificación de las enfermedades, sino también de algunos problemas vinculados a algunas acciones, condiciones y factores contextuales que mantienen la salud o tienen vínculo con la enfermedad. Esto, el CIE, va mucho más allá de un diagnóstico de patologías. Y aquí es donde se da el gran salto, la gran mejora en el CIE 11. ¿Por qué? Porque actualiza el comando técnico de AIT, tiene una indexación, actualiza los contenidos científicos, utiliza el nuevo concepto aplicado de la salud sexual de la Organización Mundial de la Salud, y en el capítulo 17 tenemos la objetivación y conceptualización de algunos puntos académicos muy, muy bien definidos. Las disfunciones sexuales con una clasificación integrada, tenemos una poscoordinación de los trastornos sexuales por dolor, cosa que le da una innovación e integración renovada. La discordancia de género, una de las cosas más trascendentes, nuestra siguiente panelista nos va a hablar un poco más detalladamente de esto, sale del capítulo de la patología, sale del capítulo de la patologización y entra en el capítulo de la defensa de los derechos humanos, tanto
cuando se presenta en adolescentes y adultos como en la infancia y en niños. Esta clasificación fue aprobada por la Asamblea Mundial, esto quiere decir por los representantes de los gobiernos de todos los países del mundo, especialmente los representantes de los ministerios de salud, y en mayo de 2019 fue aprobada, y hay un tiempo de transición. Fíjense que hasta todo este 19, 20 y 21 se produce la transición, el ajuste, la definición mejor, y en el enero del próximo año los países podrán comenzar ya, son invitados a comenzar a aplicar esta nueva CIE 11, que como muy bien nos mostró Jenny, está en español. Primera cosa, de entrada, sale ya en español. Este es un gran avance y sale ya directamente en el lenguaje de la región. Y tiene en la página web estos 3 elementos. Primero, usar, buscar y participar. En el tercer elemento que Jenny nos mostró al final, ustedes, cada uno de los que están escuchando esta conferencia, van a poder participar en el fortalecimiento, implementación, mejoramiento y sobre todo actualización de este CIE 11. Es un documento vivo. Así como en la OPS, mi colega Vilma Garcieleski, que trabaja en Washington, ella trabaja específicamente en la clasificación, y en la región de las Américas, la OPS, la oficina de Washington, lidera este proceso de actualización. También tenemos la oficina de género de la OPS, que está muy vinculada con Kathy Cuellar como responsable, y está trabajando activamente en la implementación de estos elementos en programas de protección de género. Y el doctor Alejandro Morlachetti, de Derechos Humanos en la OPS, trabaja también en la protección de derechos humanos con esta nueva clasificación del CIE 11. Así que, Jenny, queremos agradecerte en nombre de los que han organizado esta conferencia. Estos puntos son los que vamos a tomar como highlighted, y seguimos tranquilos, y muchísimas gracias. Aquí paso la conducción a Esther nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Ahora vamos a pasar a desmenuzar justamente los diferentes aspectos que Jenny nos ha presentado globalmente. Queremos invitar a todos los participantes y las participantes a que nos coloquen sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está allí abajo en lista para recibir todos sus comentarios, y por supuesto también a través del chat, que será analizado, porque justamente tomando este tema de participar, queremos que esta sesión realmente sea un momento en que todos podamos compartir nuestras preguntas, dudas y comentarios. Ahora me toca el gran honor de presentar a Tamara Adrián. Tamara, como ya fue mencionado por nuestro presidente Pedro Nobre, es gran amiga de la UAS y así lo ha sido por muchísimo tiempo. Es una destacadísima profesional, abogada de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, donde fue graduada summa cum laude. Es doctora en Derecho por la Universidad de París, es profesora universitaria de pregrado, posgrado en diversas universidades en Caracas, y ha sido invitada por varias universidades extranjeras, tanto latinoamericanas como en Europa, como profesora. Es autora de numerosos artículos relacionados con la diversidad sexual, particularmente con la situación de las personas transexuales. Ella es una mujer transexual lesbiana. Tenemos que relevar mucho. Aunado a todos estos aspectos académicos, es una increíble activista nacional e internacional en materia de derechos de la mujer, de la diversidad sexual y de las personas trans, y con mucha frecuencia participa en foros internacionales, en Naciones Unidas y con otras organizaciones, justamente
en este papel central que creo yo tiene Tamara como gran defensora de los derechos humanos. Tamara. Va para ti. Bueno, muchísimas gracias, Esther, por esa inmerecida presentación. Estoy tratando de... Ok. Esta presentación la estoy denominando la cuadratura del círculo en el CIE 11, porque buscamos en los grupos de trabajo la despsiquiatrización de las identidades trans, pero preservando el derecho a la atención médica con la finalidad de permitir esa atención médica libre de costo para el usuario o reembolsable por medio de coberturas de seguro para las personas trans. Entonces estábamos en presencia de una doble, digamos, de un doble reto. Me tocó la oportunidad de estar en el grupo de trabajo de revisión del F64 del CIE 10, que era el que estaba relacionado al llamado entonces trastorno de identidad de género. Y desde, digamos, al menos el 2002, había habido un movimiento constante con la finalidad de despsiquiatrizar, de despatologizar las identidades discordantes del sexo atribuido al momento del nacimiento. Bajo los mismos argumentos que en algún momento llevaron a la depatologización de la homosexualidad en el año 1989. Ya había precedido en este proceso, como también en el 89 lo hizo, la American Psychiatrists Association en el proceso de revisión de su catálogo de enfermedades mentales, en esa misma disyuntiva. Ahora bien, la depatologización de la homosexualidad que tuvo lugar hace casi 30 y pico de años y la de la transexualidad no eran similares, porque las personas gay, lesbianas o bisexuales no requieren de una asistencia de salud distinta del resto de las personas, en tanto que las personas trans requieren o pueden llegar a requerir, dependiendo de si así lo solicitan, de asistencia de salud a los fines de la transición. Y en la primera reunión que tuvimos en La Haya en el 2010, fue ese el proceso de discusión que se dio. Cómo preservar, por un lado, el derecho a la salud y particularmente tomando en consideración que ya para aquella época alrededor de 60 países o proveían sin costo para el usuario asistencia a la salud para la transición o permitían el reembolso por medio de coberturas de salud públicas o privadas, de seguros de salud públicos o privados. Entonces, ahí se planteaba esa disyuntiva. Tenemos que despsiquiatrizar, pero no podemos dejar sin cobertura de salud. Y básicamente las 2 semanas de reunión en La Haya estuvieron de alguna forma girando en torno a esta discusión. El año siguiente en San Francisco ya teníamos un consenso bastante claro. Había que revisar el F64 y otra cantidad de otras condiciones de salud que aparecían a partir de F64 y siguientes, todas relacionadas con salud sexual y reproductiva. Pero teníamos que lograr que se hiciese, que tuviésemos acceso a la salud. Y ya en la reunión de Ginebra del 2012 habíamos llegado a un consenso claro.
ese acuerdo de base era recomendar la despsiquiatrización de gender dysphoria y la propuesta de mantenimiento de un mecanismo de atención a la salud para la transición. Pero este segundo tema dio objeto a algo de lo cual estamos realmente en este grupo muy, Eli también participó, muy orgulloso. Es que dentro de las ideas que se manejaron era cómo hacerlo. Sin duda alguna hay que sacarlo del capítulo de enfermedades psiquiátricas. Ese es el consenso por unanimidad. Pero ¿cómo plasmar el derecho a la salud? Y entonces se plantearon tres formas. La primera era la más, digamos, todavía no se tenía muy claro cuál era la fórmula que se iba a adoptar en la revisión total del CIE. Y lo primero que se planteó fue incorporación de un descriptor en otro capítulo, pero que no tuviese requisitos patologizantes, como una condición de salud y no como una enfermedad. Es una de las cosas que aparece en el CIE. No todos los descriptores se refieren a enfermedades, algunos se refieren simplemente a condiciones de salud que requieren de asistencia médica, por ejemplo, el embarazo, pero que no son técnicamente una enfermedad. Esa era la primera propuesta. La segunda propuesta fue la incorporación de un descriptor en el capítulo Z, que era el que existía en el CIE 10, sobre descriptores condicionantes. Esa segunda propuesta tenía el gran problema de que no hay obligación de los estados de dar cobertura de salud a los descriptores Z, o por lo menos no hay consenso sobre el tema. Entonces se arriesgaba a que no se cumpliese la finalidad de asegurar el derecho a la salud de las personas trans. Entonces, en la reunión de San Francisco, una de las ideas que vino fue la de la creación de un capítulo de salud sexual y reproductiva. Quienes tenemos muchos años en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, tenemos conciencia de que debe aglutinarse en un capítulo todos los temas de salud sexual y reproductiva. Y pensamos que era posible incluir en ese capítulo desde los temas de embarazo y sacar de todos los demás capítulos todo aquello que estaba disperso, que tenía que ver de alguna u otra forma con la salud sexual y reproductiva. Y ese fue finalmente el acuerdo de base que tuvimos para la revisión de esta, para hacer al grupo de trabajo de la OMS sobre la revisión. Entonces, resumiendo, el acuerdo fue del grupo de trabajo específico, la despsiquiatrización y la recomendación de la creación de un capítulo de derechos sexuales y reproductivos. Había recomendaciones adicionales, que era la revisión de todos los temas de salud sexual y reproductiva dispersos en distintos capítulos, y que ese capítulo de salud sexual y reproductiva fuese mucho más omnicomprensivo, que tuviese condiciones de salud y enfermedades propiamente dichas. Quizás era una propuesta demasiado osada y se encontró con una serie de problemas, sobre todo países que se objetaron la inclusión de ese capítulo, o que, por ejemplo, tuviese la amplitud que se le proponía. Sin embargo, ahí quedó. Habría que en el CIE 12 o en una revisión del CIE 11 ir mucho más allá o profundizar este proceso de creación de un capítulo sobre salud sexual. Ahora, el otro problema que se nos planteaba era cómo nombrar ese descriptor con la finalidad de asegurar el derecho a la transición de las personas trans. Y ahí hubo varias propuestas. Una propuesta que fue la que finalmente se impuso y luego se simplificó terminológicamente, era incongruencia entre género y sexo, y que se simplificó a lo que quedó hoy gender incongruence, con todo lo que podemos nosotros discutir sobre si es adecuado o no. También se propuso atención a consecuencias de disforia de género,
Y había otras propuestas que estaban relacionadas, que nunca tuvieron un consenso mayor. La revisión de la propuesta, de las distintas propuestas, llevó a que la recomendación final fuese el de gender sex incongruence. Pero eso se simplificó posteriormente a gender incongruence, que probablemente incongruencia de género, que probablemente pueda tener también, y de hecho tiene, una serie de críticas, sobre todo los activistas. Entonces, ¿qué pasa? Se acoge la psiquiatrización de las identidades trans, que el solo hecho de tener una identidad trans era patológico desde el punto de vista psiquiátrico. Se acoge la creación del nuevo capítulo propuesto y que se determina denominando condiciones relativas a la salud sexual, pero lo cierto es que el capítulo no acogió todas las condiciones relativas a la salud sexual y reproductiva, que siguen dispersas todavía en el ámbito del CIE-11, y lo cierto es que también hubo resistencias de varios países a esta propuesta. Finalmente, en cuanto a esto, la incongruencia, se define que la incongruencia de género está caracterizada por una marcada y persistente incongruencia entre la experiencia individual del género y el sexo asignado al momento del nacimiento, y que los comportamientos de variación de género y preferencias solas no son base para asignar un diagnóstico a este grupo. Eso fue lo que quedó en esta materia. Se puede ir más allá para concluir, porque creo que podríamos nosotros tener muchas más preguntas y ir explicando algunas cosas que ya he visto, algunos comentarios por ahí en el chat. Hay críticas de los activistas diciendo que esta expresión gender incongruence todavía es patologizante. Esa es una primera crítica. Pero adicionalmente ha venido creándose un movimiento bastante preocupante que está reflejado en la aprobación la promoción y aprobación de leyes en contra de la comunidad trans en los Estados Unidos, que han sido propuestas durante este año y aprobadas en algunos estados, incluyendo Florida la semana pasada, que impiden, por ejemplo, a las personas trans la participación en deportes en el género de identificación. ¿Y de dónde vienen estos ataques? Vienen de algunas iglesias radicales neopentecostales unidas con el ala más radical de la Iglesia Católica, a lo cual se ha unido, aunque no están están en una sinergia, pero no en una combinación total, las llamados feminismos radicales, que niegan el concepto de género y quieren biologizar las diferencias entre hombre y mujer. Estos ataques probablemente nos lleven a repensar algunas de las soluciones que se acogieron en el CIE-11, y la búsqueda de la cuadratura del círculo, que lleva a la despsiquiatrización por un lado, pero el mantenimiento de la atención a la salud para la transición, está en un equilibrio precario. Recuerden que Trump eliminó la atención a la salud de las personas trans y que fue restituido recientemente por el presidente Biden. Es un ejemplo de este tipo de inconsistencias que pueden plantearse. Por otro lado, es necesario que la comunidad de atención a la salud, en el sentido amplio, conozca esta nueva realidad, porque hasta ahora gran parte de la comunidad médica persiste con la idea de intención patologizante de las identidades disidentes del género estereotipado. Finalmente, es cierto que tanto el CIE-11 como el DSM del APA deben contribuir al cambio, pero que no son suficientes si los países no ingresan en el ámbito de prestación efectiva de salud a las personas trans. Muchísimas gracias por su atención. Creo que no me excedí del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tamara. Creo que nos has ofrecido una excelente panorámica de las contradicciones inherentes al trabajo en general en salud sexual.
y que además has puesto el dedo en la llaga sobre mucha de la problemática que hoy en día se enfrenta en todo el aspecto que tiene que ver con la salud trans y cómo se ubica dentro de movimientos opositores en general a los derechos sexuales, a los derechos reproductivos. Hay una gran cantidad de preguntas y de comentarios que espero que tengamos tiempo para trabajar y analizar, pero te damos las gracias por habernos precisamente llevado hasta la idea de cómo podemos conciliar, cómo podemos cuadrar el círculo en los derechos de la salud y también los derechos específicos de las personas trans. Gracias. Rodolfo, podrías, te paso ahora la voz y el micrófono, la pantalla para nuestra próxima presentación. Magnífico. Muchísimas gracias, Tamara. De verdad que es muy movilizante lo que nos acabas de compartir. Además, desde el punto de vista de la salud pública, me gustaría marcar que la expectativa de vida libre de enfermedad de la población trans es la mitad de la población común. O sea que hay un efecto importante sobre la salud que las organizaciones debemos trabajar, ocuparnos y garantizar que el acceso a la salud se brinde del modo en que se protejan sus derechos humanos. Con esto me gustaría, y tiro la pelota porque hay un montón de preguntas, hay muchísimas preguntas, vamos a tratar luego de condensarlas para que Tamara, has movilizado a mucha gente, así que vamos a pasarte algunas de las preguntas después al final en el momento de la discusión. Pero en este momento me gustaría presentar a nuestro siguiente expositor, que es el profesor Rubén Hernández Serrano, que es psiquiatra, trabaja en el Departamento de Psiquiatría Forense de la Universidad Central de Venezuela, fue presidente de la Asociación Mundial de Salud Sexual, de la UAS, y además es presidente y presidente honorario de la sección de sexualidad humana de la Asociación Psiquiátrica Mundial. Por lo tanto, un calificadísimo expositor nos va a guiar sobre uno de los temas que están en las preguntas. Ustedes que hicieron las preguntas, bueno, ahora Rubén directamente nos va a clarificar un poco más de este tema. Muchísimas gracias, Rubén. La palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Saludos desde Venezuela, país que está en crisis, pero vamos a salir adelante. Hablar de las parafilias es un tema apasionante. Ha cultivado la investigación de la medicina, de la psiquiatría, del derecho, del cine, de la literatura, y tomaría mucho tiempo desglosar todo lo que significa la enorme cantidad de conductas sexuales inusuales. Es el término que actualmente seguimos. Siguiente. Si vamos a ver esta definición, es producto de muchos años de la red de prácticas globales de la Organización Mundial de la Salud, quien durante varios años trabajó con investigadores y clínicos del área de las parafilias para llegar a estas 6 o 8 líneas de definición de lo que son las parafilias. Se entiende por parafilia un patrón persistente e intenso de excitación sexual atípica, caracterizado por pensamientos, fantasías, urgencias o conductas sexuales en las cuales el foco incluye a otros cuya edad o estatus causa incapacidad para consentir. Por ejemplo, los niños en edad prepubertad, estar siendo observado a través de una ventana o de un telescopio, de tener actividad sexual con animales, aunque hay que diferenciar de los aspectos culturales de esto, o por otro patrón de excitación atípico que causa marcado distrés, angustia. No solamente basta fantasear o imaginar estas cosas,
sino hay que sentir que hay una enorme cantidad de factores ansiógenos por los cuales el individuo no es simplemente consecuencia del rechazo o miedo a ser rechazado y que involucra riesgo de daño o muerte. Siguiente. Sí, que hacemos un recuento muy breve de los principales investigadores de esta área. Esto comenzó en el siglo XIX con Krafft Ebing, cuyo libro aún es objeto de estudio por los profesionales de la conducta humana y por todos los interesados en el área. John Money en 1981, en el Congreso Mundial de Jerusalén, su libro Mapas de Amor, que es un clásico. Brenda Love describió 400 tipos de conductas sexuales inusuales en 1993 en el Congreso de Río. Coleman ha descrito lo que se llama conducta sexual compulsiva desde 1992. Francoeur elaboró un diccionario de conductas sexuales parafílicas y las englobó en su diccionario en 1995, describiendo 1000 tipos de conductas sexuales inusuales. Y Simonelli hizo un congreso en Roma sobre perversiones sexuales que tuvo un punto de inflexión en el estudio de estas situaciones. Más recientemente, Yami, Geoffrey Reed y Kruger han publicado las bases clínicas, epidemiológicas y conductuales para el estudio y el tratamiento de las parafilias. Siguiente. Aquí tenemos los 7 grandes grupos de conductas sexuales inusuales. Y por supuesto que ha sido un trabajo de mucho celo, de mucha discusión, porque cada quien reacciona de acuerdo a su propio esquema de valores. Pero aquí están las 7 grandes grupos de patologías o de conductas sexuales que en algunos casos pueden ser incluso hasta normales de acuerdo al consentimiento o no de la persona o de las personas involucradas en ella. El trastorno exhibicionista es muy conocido. El mostrar sus órganos genitales es típico verlo en nuestras escuelas cuando se muestran los órganos sexuales y eso genera la atención de las personas que están siendo objetos de esta práctica. El trastorno voyeurista es la observación de la actividad sexual en persona, es distinta de la pornografía y puede ser hecho en vivo o puede ser hecho a través de uso de cámaras fotográficas o telescopios, etcétera, constituye la escoptofilia. El trastorno pedofílico, estaríamos aquí ahora hablando sobre pedofilia, porque la clasificación establece que para ser una persona sujeta a ser clasificado como pedófilo, se requiere el patrón de angustia para menores de 13 años. Se establece este límite, el cual es producto de mucha discusión, pero aquí hay un gap entre los 13 y los 16, entre los 13 y los 18 años. Y si ustedes han visto la problemática de personalidades como Epstein o como Polanski, por ejemplo, que han sido llevadas a los sistemas de streaming, verán la enorme cantidad de situaciones controversiales en el tema. El trastorno sadismo coercitivo sexual implica la práctica en contra de la voluntad de una persona para sufrir o producir dolor. Y esto es muy característico en ciertas conductas. Desde hace mucho tiempo atrás se vienen realizando estas prácticas que han sido llevadas al cine en con mucha frecuencia. El trastorno fronteurístico es quizás uno de los más frecuentes, sobre todo en los sistemas de transporte. Las personas tratan de tocar o de realizar actividades de frote con sus órganos sexuales con las otras personas
lo cual genera en muchos casos una actitud indiferente, pero en muchos casos genera multitud de conflictos que incluso llegan a la violencia física. Y dos clasificaciones para los trastornos parafílicos que involucran no consentimiento. Y esta palabra es clave. El consentir o no una práctica va a requerir el diagnóstico de parafilia o no. Y esto tiene enormes implicaciones en el campo médico-legal. Los trastornos parafílicos que involucran conductas solitarias también merecerían una consideración muy especial para determinar si una persona padece o no una conducta parafílica. Para concluir esta muy corta presentación de un tema sumamente extenso, aquí tenemos una lista de los asuntos controversiales. La edad de consentimiento es básica. Vemos con mucha frecuencia relaciones sexuales o prácticas sexuales entre niños y adolescentes, y eso motiva discusiones que van a ser ampliadas a lo largo de la aplicación de la clasificación. Existen conflictos severos entre la DSM-5 de la Asociación Psiquiátrica Americana del 2013 y la Clasificación Internacional de Enfermedades que tienen que ser resueltos. Ha habido conferencias tratando de unificar criterios y muchas veces los grupos que trabajan en la investigación tanto de la DSM-5 como de la CID-11 son las mismas personas, pero no se ponen de acuerdo para establecer criterios que tengan una validad única de acuerdo a las diferentes culturas, sociedades, esquemas de pensamiento, escuelas psicológicas, etc. Las clasificaciones son muy importantes. No habrá clasificaciones perfectas. Este es un proceso que va a seguir continuando durante mucho tiempo, porque tienen que ser confiables, tienen que ser válidas y tienen que tener una utilidad clínica. No ganamos nada con establecer un listado de patologías si no se corresponden con un proceso de tipo clínico que mejore a la persona que padece una pedofilia o que padece una parafilia. Ya mencionó Tamara los seguros y los reembolsos, que son un gran problema, sobre todo para la sociedad norteamericana en el área de la medicina, porque son los seguros los que prácticamente dirigen las políticas de atención a las personas que tienen esta problemática. Hay algunos grupos que tienden a depatologizar, por ejemplo, la pedofilia, lo cual está en el tapete de los procesos legales actuales. Y recientemente, en los últimos 2 meses, se han reformado las leyes en Francia, en España, e incluso el Vaticano acaba de modificar los criterios acerca de lo que es la patología de la pedofilia. Se le hace daño a un niño cuando se tiene actividad sexual sin estar preparado para ello. Hay que diferenciar, y esto es muy importante, la actividad sexual erótica por placer consensuado. Cuando usted se involucra en este tipo de prácticas, a veces esto va a generar una atracción erótica importante para esta persona. Hay que hacer investigación en salud pública porque esto es un área oscura. No sé lo que llega a los tribunales o lo que llega al campo médico-legal o que llega a la denuncia en el seno familiar, pero no se conoce muchas veces la gran frecuencia de prácticas sexuales que se realizan de manera consensuada o no. Y finalmente, las parafilias requieren tratamiento. Y hoy en día podemos afirmar que la terapia cognitivo-conductual, que la educación sexual, que los inhibidores de la recaptación de serotonina, que los antiandrógenos, especialmente la medroxiprogesterona y las gonadotrofinas, pueden ayudar a muchas personas a controlar estos impulsos que generan un gran distrés en esta persona. Finalmente, consulten por favor las guías de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS. Esas páginas web, aquí tienen la de las
Global Clinical Practices, que prácticamente resumen todo lo que significa la investigación y las discusiones sobre la terminología, sobre la práctica, sobre el uso de técnicas que pudieran ser en algún momento o controversiales para ser aplicadas en un paciente, que hay que siempre respetarle sus derechos humanos. La sociedad hoy en día tiene una cultura del castigo, pero con el castigo no se va a ninguna parte salvo expiar nuestras propias culpas. Es necesario tratar a estas personas que sufren, padecen y crean multitud de problemas en su seno familiar. Este es un resumen muy apretado del enorme campo de las parafilias. Mientras más se investigue y más se profundice la comunicación y los estudios transculturales en el área de las parafilias, nosotros podemos seguir avanzando en la comprensión de este fenómeno que es particularmente importante e interesante. Muchas gracias por su atención. Rubén, muchísimas gracias por tu presentación y por la claridad en un tema ciertamente controvertido, controversial y que moviliza profundamente a la sociedad. Resaltar que cuando hablamos de conductas sexuales inusuales, el punto clave y crítico que nos mencionas es el consentimiento. Lo que dividiría y lo que separaría las prácticas de parafilia con lo que puede ser una práctica consentida. Estos 7 grupos que nos mencionas con muchísima claridad rápidamente nos pueden llevar a pensar en cuánta claridad tiene este CIE 11 en la discriminación. Y además, con total honestidad, brutal honestidad, nos mostrás cuáles son los elementos controversiales. Y que creo que aquí es donde las personas que están escuchando estas conferencias, todos podrían contribuir, especialmente en el espacio de participar. La edad de consentir, la diferencia entre el DSM y el CIE 11, tomo tu palabra literalmente, no existen las clasificaciones perfectas. Debido a que no existen las clasificaciones perfectas, podríamos contribuir a mejorar el efecto clínico de esta clasificación, porque ahí es donde está el impacto, así como nos mencionas con total claridad. Sacar la patología dentro de la pedofilia tiene su enorme impacto en la salud de los niños. Por lo tanto, muy bien tomado este punto de alarma, y así el papel de todos en lograr generar investigación seria en salud pública, donde se pueda claramente establecer la prevalencia de esta situación. Los tratamientos que nos mencionas están claramente definidos, por lo tanto, habría también que ocuparse de no solo establecer barreras de protección y de punición, sino también de tratamiento y de recuperación. Muchísimas gracias por tu claridad, y tomamos una serie de preguntas que las vamos a retomar en la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Rubén. Paso a ti, Esther. Muchas gracias. Bueno, ahora nos toca la oportunidad de escuchar a Eusebio Rubio, y voy a hacer una mini presentación, porque si me pongo a presentar con todas lo que ha hecho Eusebio, pues realmente me como su tiempo y creo que no es lo conveniente. Nada más me permito decir que ha sido presidente prácticamente de todas las organizaciones que tienen que ver con salud sexual, tanto nacionales en México como en el mundo, que fundó la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, y que ha sido clave en el desarrollo de toda la conceptualización que actualmente utilizamos del concepto de salud sexual, del concepto de sexualidad, y que ha venido interviniendo y contribuyendo a lo largo de su amplia trayectoria profesional. Y sin más, te paso la palabra, Eusebio. Creo que podemos
leer tus méritos en el chat o en otro momento. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Espero que se esté escuchando correctamente. Y así como el teléfono antes, dicen, bueno, pues entonces ahora. Y la siguiente pregunta es, ¿se estará viendo bien mi presentación? Todavía no la pongo, pero ahora procurar que se vea. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a tratar de usar un poquitito menos de tiempo para que tengamos un poco más tiempo de discusión, porque hemos estado un poquitito así apurados. Me tocó revisar el capítulo de disfunciones sexuales y de hecho extendí un poco la consideración a otras dos secciones, además de la sección de disfunciones sexuales, por razones que ahorita van a quedar claras. Voy a usar una presentación tratando de remarcar las cosas más relevantes y no necesariamente presentar las definiciones y las cuestiones. Y me parece que hay algunas cosas muy puntuales. La creación de un capítulo específico distinto donde tradicionalmente se clasificaban las disfunciones sexuales, la conceptualización de las disfunciones como síndromes, la elección de un modelo psicofisiológico de la respuesta sexual, la creación de una sección especial para los trastornos de dolor y, por último, la presentación de un sistema de asignación de etiología incluyente de diversos procesos causales. Voy a desarrollar cada uno de estos 5 puntos y espero que con eso cubramos lo que en mi apreciación significan las propuestas de este nuevo capítulo de salud sexual. Esto ya lo mencionó Jenny al principio, es decir, hay la inclusión de las disfunciones sexuales en el capítulo de la salud sexual, de las condiciones relacionadas en la salud sexual, realmente saca del capítulo en donde las especialidades que tenían que ver la ginecología y la urología o la psiquiatría para reunirlos en el capítulo de salud sexual. Esto es un cambio muy importante porque de alguna manera ubica la necesidad de verlo en forma integral, cosa que a veces no se tenía porque se consideraban, digamos, tipos de problemas o había una cierta discusión de a quién le tocaba la atención. Otro punto que a mí me parece esencial es la elección del concepto de síndrome. Hay muchas cosas que están aquí relacionadas, los síntomas, los signos, el síndrome, las enfermedades, y no voy a entrar en el detalle, pero los síndromes, no en todas sus excepciones, pero en la excepción más común en la clínica sexológica y en la clínica médica y en la clínica psicológica, es que es un conjunto de cosas que está presentándose en común, pero que tienen múltiples etiologías, y eso es quizá de lo más importante. Aparte, los trastornos, aquí en el capítulo de condiciones de salud sexual tenemos los trastornos dolorosos y las condiciones que no son patología, como ya se había mencionado, pero que requieren la atención del sistema de salud, como se había ya mencionado. Todos requieren acción del sistema de salud. La elección del modelo psicofisiológico tiene una consecuencia importantísima. Hay una discusión desde hace más o menos 20 años, 22 años, respecto a cuál es el mejor modelo que representa la respuesta sexual, y básicamente la propuesta de un modelo para las mujeres y un modelo para las mujeres y un modelo para los hombres ha generado algunos problemas precisamente con las clasificaciones. El DSM-5 pues tiene un sistema, un modelo fisiológico para los hombres y otro para las mujeres. Aquí se decidió unificar el modelo, lo cual permite que las clasificaciones de problemas masculinos, problemas que le afectan a los hombres y a las mujeres, se unifique. Conserva la separación neurofisiológica. Esta es una cuestión que tiene que ver con digamos, con los procesos biológicos entre deseo, excitación en mujeres y hombres, y utiliza definiciones incluyentes. Aquí inclusive algunos de los compañeros de medicina sexual están no muy contentos con algunas de las definiciones, porque las definiciones que utiliza son mucho más amplias que algunas de las definiciones completas. Específicamente la definición de eyaculación precoz que tomó el DSM-5 limita la eyaculación precoz para la eyaculación 1 minuto post penetración, cosa que tiene su sustento, pero es realmente un subtipo de eyaculadores precoces los que tienen esa duración, y aquí se toma un enfoque más incluyente. La traducción, esto está tomado del web, del browser, donde todo el mundo puede encontrar de estas clasificaciones. Entonces están las disfunciones del deseo, de la excitación,
las disfunciones orgásmicas y las disfunciones eyaculatorias, que si lo vemos en más detalle, no voy a entrar en detalle de cada uno de ellos, pero vemos las disfunciones del deseo, las disfunciones de la excitación masculina y femenina, las disfunciones orgásmicas, las disfunciones eyaculatorias, eyaculación precoz o temprana, como se dice en inglés, y la eyaculación retardada masculina. Entonces, estas cosas son las que de alguna manera caracterizan, y esta unión de los mecanismos causales es quizá de las más importantes. Hay una sección nueva, los trastornos del dolor, que realmente excluyen todos los otros trastornos que tienen un origen biológico. Los trastornos ginecológicos, urológicos que dan dolor permanecen en la sección pertinente de problemas del sistema reproductor, sistema urinario reproductor. Y se deja en lo que antes llamábamos vaginismo, que por razones lingüísticas se le ha cambiado el nombre, y me parece que tienen razón los que propusieron ese cambio de nombre, y ahora se denomina trastorno sexual por dolor asociado a la penetración. No entra en este capítulo la dispareunia, como estaba yo mencionando, el dolor relacionado a la vulvodinia, como se conoce también, el dolor relacionado con la vulva. Esos continúan en la clasificación de problemas ginecológicos. La novedad es esta categoría que es el sistema de asignación etiológica, en donde se identifican los factores distintos que pueden dar disfunciones sexuales o trastornos de dolor, y se ofrece, como todas los factores psicológicos, los medicamentos, la falta de conocimiento, los factores relacionados con la relación de pareja, otros factores culturales, y esto permite que con este sistema que se había mencionado al inicio por Jenny, el sistema de postcoordinación, que permite hacer el diagnóstico de una disfunción sexual y luego completarlo con el marco etiológico. Aquí muestro cómo aparece el sistema de postcoordinación, en donde, por ejemplo, en el caso de disfunción eréctil, se puede poner aquí diabetes mellitus, que es muy frecuentemente relacionada, y eso permite una clasificación más completa de las cosas. Para concluir, quisiera yo resumir las ideas principales. Las disfunciones sexuales se incluyen como condición de salud sexual, y eso lo saca de la visión estrictamente desde la urología o desde la ginecología, reconociendo la realidad de que la mayor parte de las veces los factores de ambos tipos, tanto biológicos como psicológicos o culturales, están presentes. Las disfunciones sexuales como síndromes, que eso es muy importante para los que tenemos práctica. Miren, el número de personal de salud que cree que el tratamiento de algunas cosas es tal medicamento que ya se hizo muy famoso, es tan grande que genera un daño muy grande. Es importante identificar cuáles son los factores causales y atacar todos, modificar sobre todo los factores de estilo de vida que probablemente sean tan importantes como algunas patologías clásicas. Y la elección del modelo psicofisiológico, que ya decíamos, facilita la clasificación y facilita la investigación. Y por último, se resalta la importancia de la identificación adecuada de la etiología, porque obviamente a partir de la etiología se va a tener un tratamiento más eficaz cuando se hace correctamente. Yo les agradezco mucho su atención y les dejo con un minutico sin usar. Eusebio, muchísimas gracias. Me has ahorrado el trabajo de hacer una síntesis de tu excelente presentación, y vamos a dedicar unos minutos. De hecho, esperamos ir un poco más allá del tiempo asignado a la sesión, porque la riqueza de las preguntas y los comentarios que se ha generado en el chat y en la caja de preguntas y respuestas es maravillosa. Gracias, Tamara Adrián, porque has ido contestando muchas de las preguntas directamente en preguntas y respuestas, pero le pediríamos a Rodolfo que nos diera un par o tres preguntas relevantes, y la sugerencia de tener una nueva sesión dedicada exclusivamente al diálogo, a los comentarios, a las preguntas y respuestas, porque lo que ha surgido en esta sesión verdaderamente es de una amplitud y, como dije antes, de una riqueza que nos conmina
a una mayor atención y a una mayor participación de todo este gran auditorio que hoy nos acompaña. Rodolfo. Muchísimas gracias, Esther. De verdad que hemos sido abrumados por la cantidad de preguntas y agradecemos muchísimo el interés de los más de 400 personas que están participando en este evento. Quisiera dirigirle algunas de las preguntas a Tamara, porque hay 2 o 3 preguntas bien específicas. La primera es, el gobierno venezolano hace un tiempo tuvo una iniciativa, de cambio de identidad de género administrativo digital. ¿Cómo terminó esa iniciativa? Esa es la primera. Segunda, Amanda Navarro nos consulta sobre cuando hay, y esto puede ser para Jenny o para Tamara, ¿cómo se considera la causa de muerte cuando la clasificación de causas de muerte están vinculadas al cáncer del sexo de origen? Por ejemplo, ¿cómo se consigna la muerte por cáncer de próstata en mujeres trans? ¿Cómo debe ser consignado? ¿Cómo está considerado esto en el CIE 11? Y Lucía Estela nos pregunta cómo puede acceder a centros especializados para apoyo a la población trans, dado que necesita orientar a personas en los talleres. Si en América Latina, en los países, cómo se puede y si existe una asociación que pueda vincular a los profesionales con los centros especializados en su país. Tamara. Muy rápidamente, muchas gracias por esas 3 preguntas. Cuanto a la primera, no hay ni hubo ninguna iniciativa de reconocimiento de identidad de las personas trans por vía digital en Venezuela. De hecho, Venezuela es uno de los 3 países de Sudamérica, junto con Perú y Paraguay, donde no se reconoce la identidad de las personas trans. Se reconoció judicialmente con requisitos patologizantes entre el 77 y el 98. Pero a partir del 98 no ha habido ningún reconocimiento de identidad para ninguna persona trans, sea ella que tenga o haya tenido operaciones quirúrgicas o no, o cualquier otra situación. Es decir, en Venezuela se desconoce totalmente la identidad de las personas trans. Con relación a la segunda, es súper importante, porque esta discusión la di yo con mi amigo Pedro Cerolo, que en paz descanse, del PSOE español, luego de que en España se aprobase el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Las consecuencias de la división dicotómica legal entre hombre y mujer pueden ser cuestionadas. Fíjense por qué me voy a referir a esto. ¿Para qué un documento de identidad requiere la división dicotómica hombre o mujer? La respuesta es por la misma razón que en el pasado se requerían otras menciones como raza, religión y origen nacional. ¿Para qué servían esas menciones? Para negar o para afirmar derechos. ¿Para qué se requería la mención registral, varón o hembra, en un documento de identidad? Porque los hombres tenían derecho a la propiedad, tenían derecho al voto, y las mujeres no. Entonces, la función segregacionista de la mención registral llevó a que en el año 2007, y nunca se discutió en España esto, yo redactase un anteproyecto de ley de supresión de la mención registral sexo. ¿Quiere decir eso que no va a haber una estadística? Claro que no. Nosotros podemos seguir llevando estadísticas y de hecho las llevamos por raza o por edad o por cualquier otra serie de condiciones que no tienen una connotación legal. Entonces creo que el tema de que personas que tienen un pene puedan ser legalmente reconocidas como mujer, o personas que tienen vagina inclusive puedan gestar y dar a luz, puedan ser reconocidas legalmente como hombre, nos lleva a repensar la categoría de sexo como base de la división dicotómica y sobre todo como fundamento estadístico de muchas condiciones de salud, de enfermedades. Que tenía yo una respuesta, termino con esto.
sobre la discusión que se da en el sentido de que son las mujeres las que normalmente gestan, pero hay hombres trans que también gestan. Y entonces, desde ese punto de vista estadístico, tendríamos que tomar en consideración estas posibilidades. Lo mismo respuesta al tema del cáncer que estaba mencionando. Y de la asociación, ¿hay alguna asociación en América Latina donde los profesionales pudieran establecer un contacto y saber si hay centros especializados que puedan apoyarnos? Estamos creando, justamente en este momento, tenemos una comisión que está creando un LACPAT, Latin American Caribbean Professional Healthcare Trans Healthcare Association, el capítulo de WPAT para América Latina. Si alguien está interesado, perfectamente me puede escribir y les voy a poner acá mi correo. Y todavía no está creada, pero estamos en el proceso de creación y entonces, por supuesto, con muchísimo gusto recibiríamos. Rodolfo, Jenny ha contestado la pregunta sobre la relativa a qué ocurre cuando una persona trans muere por una causa relacionada con su sexo biológico. ¿Qué aparece en el certificado? Y el ejemplo era, por ejemplo, una mujer trans con cáncer de próstata. En el certificado de función seguirá apareciendo cáncer de próstata. Es decir, esto no se modifica, pero ciertamente es uno de esos temas que ofrecen, que hacen preguntarnos, como Tamara acaba de mencionar, qué hay detrás de toda la conceptualización de sexo. Y yo quiero nada más mencionar algo también que acabo de ver que vi en el chat, que es por nuestro amigo el doctor Rafael Massín, que dice, ¿cuál es el siguiente desafío? El siguiente desafío es el desarrollo, ahora sí, de lineamientos y de guías de atención para personas no binarias, y yo diría que extendiéndonos también a toda la temática que hoy ha sido tratada, los aspectos parafílicos, que también se abre un gran abanico de posibilidades, y las disfunciones sexuales. Va para ti, Rodolfo. Perfecto. Tenía también anotado lo de Rafael. Rafael, un fuerte abrazo y la verdad que te extrañamos. Para Rubén, hay una pregunta de Juan Rodríguez que nos dice por qué razón el fetichismo no está incluido dentro de los 7 grupos de las parafilias y si esto tiene alguna justificación. El fetichismo fue eliminado de la... Una pregunta y una más, disculpame, así aprovechamos más tu tiempo. Y es, ¿qué diferencia habría entre disfunción y trastorno? Pregunta Irene Moreno. ¿Por qué se hace esa diferenciación? Ahí sí. Bueno, el fetichismo fue eliminado al igual que el transvestismo de la clasificación actual después del largo proceso de discusión. Y la razón fundamental fue porque muchas veces los fetiches, hoy en día particularmente los anillos, los metales, los piercing, etcétera, y más recientemente los tatuajes, se han hecho una cuestión bastante frecuente que no se puede patologizar. Hemos hablado mucho sobre el tema y el colocarle etiquetas a una persona y estigmatizarla, evidentemente que no es el rol de los profesionales de la salud mental o de los profesionales que están interesados en el área, porque no queremos crear más enfermos. Al contrario, lo que queremos es que los enfermos se curen y logren controlar determinado tipo de impulsos. Si esto se hace tan frecuente como ha ocurrido con el fetichismo, evidentemente no podemos estigmatizar más a estas personas. Había una pregunta interesantísima sobre la diferencia entre el pedófilo y el pederasta. El pedófilo es aquel que busca el placer sexual con niños y no necesariamente comercializa con eso, que es lo que hacen los pederastas, que crean redes de pornografía infantil, toda una gama de mecanismos para reclutar niños, sobre todo en los países latinoamericanos, en el África, etcétera,
donde se comercializa con personas que tienen conductas pedófilas. No necesariamente los pedófilos quieren producir daño físico al niño. El daño que producen es fundamentalmente un daño de tipo psicológico, depresión, de tratar de que el niño no describa la conducta. El tema es realmente apasionante y pudiéramos estar discutiéndolo durante mucho tiempo, pero sí es necesario afirmar que las conductas pedófilas evidentemente en muchos casos caen en el campo médico legal y esto origina que la visión del jurista sea totalmente distinta a la visión del profesional de la conducta. Muchísimas gracias. Y me gustaría agregar una preguntita más, Esther, para Eusebio. Ok, a esto iba yo. Pregunta específica sobre cómo el CIE 11 incluye la salud sexual en las personas con discapacidad. Si está incluido la función o la disfunción sexual en las personas con discapacidad. Bueno, no hay en el capítulo de condiciones relacionadas con la salud sexual están incluidas las condiciones que tienen directamente que ver con la salud sexual. Es posible que las personas con discapacidad tengan distintas problemáticas, algunas problemáticas que entran dentro de las disfunciones o simplemente necesidades especiales. Por ejemplo, una de las cosas que ocurre con las personas con discapacidad es que su necesidad educativa y su necesidad de atención es elevada, pero entonces el sistema, salvo corrección por Jenny o por usted, llama a una clasificación en dos lugares. Es decir, si hay una condición de discapacidad, esa hay que clasificarla como tal. Si esa tiene una repercusión en la salud sexual, entonces se clasifica adicionalmente. No hay problema en el reconocimiento de estas cosas. Y a mí me gustaría retomar la pregunta de la diferencia entre trastorno y condición y disfunción, cosa que es una cosa muy interesante, porque de hecho no hay un gran consenso. Hay un uso más o menos generalizado de la palabra trastorno para traducir lo que los psiquiatras americanos denominaron disorders, y que lo explican muy bien. Los trastornos serían las condiciones de salud que se presentan usualmente en forma conjunta, pero que no tienen necesariamente una etiología clara y determinada o conocida. Cuando una de estas condiciones adquiere el conocimiento de los profesionales de salud, adquiere lo suficiente como para saber todo el marco de la enfermedad, agente causal, factores preventores, maneras de tratarla, entonces llamamos enfermedades. Si no tenemos ese conocimiento, se denominan trastornos. Y disfunción se refiere a los problemas que tienen que ver con funciones. Parece bastante simple, pero esa es la razón. Por eso se habla de disfunciones sexuales cuando la vivencia de la función erótica, la función sexual está interferida, y se habla de trastornos de dolor, porque ahí la función sexual está interferida, pero por el trastorno, por la problemática de dolor. Condiciones es otro término que es muy importante. Eso ya se explicó en 3 o 4 participaciones. Son circunstancias características que no necesariamente representan patología, no necesariamente no representan patología, pero sí reclaman de la acción de los sistemas de salud. Y por eso se denominan condiciones ante las cuales los estados deben de estar preparados para reaccionar. Bueno, ahora solamente para finalizar y darle la palabra a Rodolfo, la palabra casi final, es nada más mencionar algo que también ha surgido consistentemente en las preguntas y que se cristaliza en una nota de Tania Rocha, que nos dice que nos habla de cómo tenemos que introducir en toda esta temática la perspectiva de género. Y la Organización Mundial de la Salud lo ha hecho, que es uno de los principales focos de su trabajo y justamente de la dependencia de la Organización Mundial de la Salud, que hoy nos ampara, y de la OPS. Rodolfo, sin más, te paso la palabra para la conclusión de este
webinar y de esta sesión. Bueno, muchísimas gracias. Y en nombre de la doctora Susan Cerrulla, que es la directora del CLAP, quiero, Esther, oficialmente y en público, tomar el guante del compromiso que tiene el Centro Latinoamericano de Salud Perinatal, de Salud Reproductiva y Salud de la Mujer, junto con los demás órganos de la Organización Panamericana de la Salud, de las demás especialistas que cubren el tema. Nos encantaría poder darle seguimiento a este taller con un foro de discusión bien enfocado, inclusive durante la Semana de Salud Sexual, que va a ser en el mes de septiembre. Creo que podemos establecer con un mecanismo de participación activa y van a quedar todos sin duda invitados. La doctora Cerrulla me ha pedido que lo diga en público y que nos comprometamos a poder acompañar y seguir esta discusión, ya tal vez no desde el punto de vista de la clasificación exclusivamente, sino avanzar un poquitito más desde la clínica. En nombre de la Organización Panamericana de la Salud y en el nombre también de mi colega Jenny, que representa a la Organización Mundial de la Salud, queremos expresar nuestro beneplácito y nuestro honor de compartir con la UAS este espacio de discusión técnica con tan amplia participación de diferentes lugares de la región. Hemos tenido saludos desde México hasta el sur de Argentina, desde mi querido norte argentino hasta Brasil, inclusive Chile, Ecuador. La participación ha sido muy amplia y estamos muy felices de poder establecer estos mecanismos de participación. Creemos que los países deben estar preparados para poder dar este paso, y ahí respondo a una de las preguntas que quedó: ¿cuándo se hace la transición? Hay una pregunta específica que dice: ¿México está en la lista de los primeros adoptadores del CIE 11? Bueno, todas preguntas que vamos a poder responder en las próximas actividades, pero quiero establecer nuestro beneplácito y agradecer a cada uno de los expositores y a las autoridades de la UAS que nos han honrado con esta coparticipación. Muchísimas gracias en nombre de nuestra organización. Muchas gracias, Rodolfo, y nos has dado justamente el pie para invitar a todos los participantes en este momento a registrarse, analizar la página web de nuestro próximo Congreso Mundial de Salud Sexual, que se realizará en septiembre desde virtualmente Sudáfrica, pero la modalidad virtual nos va a dar a todos y a todas la gran oportunidad de una participación. Esto será hecho en conjunción con la Asociación de Sudáfrica para la Salud Sexual y, por supuesto, con toda la participación de todo nuestro equipo, y será un placer encontrarnos. Si no nos encontramos en Ciudad del Cabo, por lo menos encontrarnos en este ciberespacio que nos acoge y al mismo tiempo nos abre las fuentes de nuestra propia intimidad. Y además recordar que muy próximamente, el 9 de junio, tendremos también el siguiente capítulo de nuestros webinars que se realizan en conjunto con la Asociación Sudafricana, que versará sobre educación integral de la sexualidad y que justamente irá retomando este hilo que lanzó Eusebio hace un momento en el terreno de decir, bueno, y ahora, ¿cómo todo esto tiene factores preventivos? ¿Desde dónde surgen? ¿Qué podemos hacer desde el ámbito educativo? Así es de que será un placer. A todos les enviaremos más específicamente información y la invitación a registrarse y a participar y, por supuesto, a unirse a la UAS en el próximo congreso. Nuevamente, agradecer a todos los participantes, especialmente a Rodolfo
por la participación y la intervención de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Jenny Creswell y todos nuestros excelentes oradores, y por supuesto a Michelle Carroll, que se ha encargado de toda la conducción tecnológica, que no es cuestión menor en estos tiempos, y a todos ustedes, por supuesto, invitarlos también a que luego vuelvan a visitar nuestra grabación, y vamos a tratar de, a través de los mecanismos que se han mencionado ya, de responder y de tener una actividad específica que se dedique a comentar, participar y responder las interrogantes que han surgido y que nos presenta, y el cómo nos abre el panorama la CIE 11. Muchas gracias, todos y todas.